Buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente un día viernes para la honra del Señor. Un día más pudiendo estar en este programa, hablando palabras del Señor. Amén. Amén. Que es lo importante. El día de hoy tenemos la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 hacia adelante. Y el tema de hoy lleva por título La obediencia en tiempos de escasez. Amén. Hermano Giancarlo nos estará leyendo la palabra. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Esta palabra se refiere, cierto, a la obediencia, como ya ha dicho nuestra hermana Génesis, en tiempo de escasez. Amén. Porque había una escasez de alimentos, incluso había una sequía. Por ende, cuando hay una sequía, muchos alimentos no se pueden producir debido a que necesitaban el agua para poder darse estos alimentos. Amén, así es. Y la viuda incluso ya no tenía ningún tipo de esperanza, porque decía que iba a preparar este alimento y que iba a ser como su último alimento y iba a esperar para morir con ella y su hijo. Pero nos damos cuenta de que aquí Dios envía, cierto, al profeta Elías. Y como siempre Dios se glorifica, siempre está el socorro oportuno de parte de Dios. Amén. Siempre cuando muchas veces creemos que ya no, como ya vamos a morir o creemos que ya no definitivamente solución. Dios nos dejó, nos damos cuenta de que ahí llega el socorro oportuno. Amén. Ahí llega la ayuda del Señor, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer, y ahí vemos que se manifestó la gloria de Dios a través de un milagro, porque la harina duró mucho tiempo al igual que el aceite, y más adelante vemos que Elías resucitó al hijo de esta mujer. Amén. Que el Señor les bendiga.
Amén, que el Señor bendiga a cada uno de los que se están conectando. Saludamos a nuestra hermana Verónica Lagos, que el Señor le bendiga junto a nuestro hermano Orlando y junto a su familia. Amén. También un saludo a nuestra hermana Cristina, que el Señor le bendiga a mi hermana Cristina. Amén. Y todo aquel que se esté conectando, recuerde que puede ir comentando junto a nosotros palabra del Señor. Amén. Amén. Recuerde que esta es Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 24. Y habla sobre Elías y la viuda de Sarepta. Amén. Y estamos hablando del tema de hoy, la obediencia en tiempos de escasez. Como hablaba nuestro hermano Giancarlo, imagínense los tiempos de sequía, o sea, no había nada para comer. Amén. Estaba todo mal, quizás un poco como lo vimos en pandemia, que no se podía salir, que muchos perdieron su trabajo, fueron tiempos bastante complicados. Amén. Y imagínense ahí, no había nada para comer, esta pobre viuda tenía solamente a su hijo, entonces lo que ellos tenían era muy poco. Y Elías durante la sequía, antes de llegar a Sarepta, dice que los cuervos eran los que alimentaban a Elías. Amén. Hasta que Dios le dice, ve a Sarepta, que aquí está esta viuda. Y Elías va primero con fe, porque imagínese esa fe de que Jehová te diga, Dios te dice, hace algo y uno lo hace. Quizá uno no lo hace al tiro, porque uno es porfiado. Pero Elías hizo caso, fue Amén. Inmediatamente. Y Elías le dice que le convida un poco de agua, después cuando le dice que si tiene pan para poder comer, y ella le dice que tiene poca harina, y que es lo único que tenía como ella para poder hacerse ella su pancito. Amén. Pero aún así ella confió y creyó la palabra de Elías. Amén. 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 Y es lo que quizás nosotros debiésemos estar en estos tiempos. Amén. Que a pesar de todo tipo de dificultad, a pesar de la escasez que podamos estar pasando, ya sea escasez material, económica, escasez en salud, no hablemos de escasez de como siempre en lo material, sino que complicaciones de salud, de amor, de material, incluso escasez espiritual. Amén. Amén. Siempre debemos confiar en el Señor, amén. Enviamos un saludo también a nuestro abuelo Segundo Urbina, que el Señor le bendiga, que nos ve desde Amén. Quintero, amén. Recuerde ir comentando con nosotros juntos la palabra del Señor. Mi hermano Salomón. Amén. Así como lo comentaba nuestra hermana Génesis, el escenario en el cual nos plantea en Reyes capítulo 17, versículo 8 adelante, no es un escenario bonito, es un escenario donde vemos escasez, como comentaba nuestro hermano Giancarlo también. Vemos en el cual el Señor le dice a Elías que vaya donde esta viuda y que lo va a mantener. Y cuando Elías llega allá, ve una viuda que solamente tiene un poco de comida, como lo comentaba nuestra hermana. Imagínate una fe así. El Señor te manda y te dice, ella te va a mantener, ella te va a dar de comer, y tú lo único que llegas y ves en la casa, escasez. Muchas veces nosotros juzgamos muy deliberadamente, pero cuando Dios habla, Dios tiene un propósito para con las personas. Amén. Y así como la viuda hizo caso a lo que le dijo Elías, que le preparara un poquito, así con un poquito Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Si nosotros empezamos a obedecer, porque aunque teniendo escasez, aun teniendo poco, con lo poco que nosotros tenemos, Dios puede hacer maravillas. Así Amén. como lo hizo con la multiplicación del pan y los peces, dice que había muchas personas queriendo comer. Estaban cansados, todos hambrientos, y dice el Señor que solamente había 2 panes y 5... habían panes y peces. Sí, pan y peces. Pan y peces habían. Y no había para todas esas personas. Entonces lo increíble es que Dios con poco hace mucho. Y es lo que nosotros debemos entender, que con la obediencia de nosotros, con la obediencia, también podemos ejercer en ese tiempo cuando Dios nos está pasando, para que nosotros también podamos entender que son procesos de Dios y Dios nos está moldeando a nuestra fe. Amén. Amén. Enviamos también un saludo a nuestra tía Teresa Conte, que el Señor le bendiga, tía, junto a sus hijos. Y todo aquel que se está conectando, que nos está viendo, que el Señor les bendiga de gran manera. Amén. Amén. El tema de hoy es la obediencia en tiempos de escasez. ¿Y cuánto cuesta
poder ser obediente en los tiempos de escasez. Cuando uno Amén. quizás lo ve como muy todo mal, todo mal, no vemos nada bueno, quizás no vemos bendición, quizás vemos solamente desolación, destrucción. Entonces, claro, cuesta quizás ser obediente a Jehová, cuesta quizás poder entender cuáles son los propósitos del Señor, porque la verdad es que cuando uno está medio mal, cuesta la verdad poder comprender qué es lo que el Señor en realidad quiere con uno. Amén. Porque uno, claro, después que termina el proceso, uno dice, no, yo estoy bendecido porque el Señor me bendijo, porque quiso tratar conmigo, yo entendí, yo cambié esto, pero en el proceso no lo entendemos, la verdad. Nosotros sufrimos, lloramos, pataleamos, porque Señor, pero acá vemos que Elías en ningún momento se cuestionó. Amén. Sí, Él simplemente fue. Y la viuda que no conociéndole, aceptó lo que él le estaba diciendo. Y después imagínense que ella lo ayuda y dice que sus días fueron, que no le faltó nunca la comida en su mesa en estos tiempos de sequía, y aún así se le enferma el hijo y termina muriendo. O sea, imagínense, de repente salimos de una y nos viene otra inmediatamente. Pero dice que Elías va y ora 3 veces por este joven y le pide al Señor que le devuelva la vida, y el Señor le devuelve la vida. Y podemos ver que el Señor es misericordioso, que el Señor en todo tiempo está ahí con nosotros. Amén. En todo tiempo. Amén. Aunque muchas veces creamos que Él no nos está escuchando o que no nos está viendo, no es así. Que nosotros lo pensemos porque Él quizás está guardando silencio, no significa que el Señor no nos está viendo y que no nos está escuchando. Está viendo nuestro sufrimiento, está viendo nuestros clamores, pero simplemente Él está dejando que esta prueba esté pasando, que sea necesaria para que nosotros podamos ser moldeados como el barro que somos en las manos del alfarero. Amén. Para que también Él nos pueda ir moldeando a su imagen y a su semejanza. Amén. Amén. Enviamos un saludo a un viejo amigo, Jonathan Tolosa, que el Señor te bendiga. Amén. Amén. De gran manera. Enviamos también un saludo a nuestro hermano Piligrín Ramírez, que el Señor te bendiga, junto a su esposa y a sus hijos, mi hermano Giancarlos. Amén. Es importante aquí el mensaje cuando nos damos cuenta de que, bueno, obviamente Elías como profeta de Dios era un hombre obediente, porque era verdaderamente un profeta de Dios. Amén. Y sabemos que obedecía a lo que Dios le decía, pero aquí, claro, la historia se centra principalmente en la viuda, ¿cierto? Amén. Amén. Que muchas veces de repente es la parte de quizás de la sociedad que no hay fe, o es la parte muchas veces de nosotros mismos que no hay fe, porque muchas veces en la bendición confiamos en Dios, muchas veces cuando somos prosperados creemos en Dios, pero cuando viene la dificultad nos olvidamos de Dios. Dice la palabra de Dios de que aquel que está en la roca, ¿cierto? Cuando vienen los vientos, las tempestades, ¿cierto? Vienen los aluviones, viene todo este tipo de desastres a nuestras vidas. Esta casa se mantiene, esta casa al estar en la roca, al estar en Cristo, cuando venga la dificultad, la angustia, la persecución, todo lo que viene a la vida del cristiano, podemos permanecer. Amén. Pero muchos todavía de repente tenemos nuestra casa edificada en la arena, muchas veces vienen ciertos aluviones, vienen lluvias, vientos fuertes, y esta casa al final se derriba porque no tenemos nuestra fe fundamentada en Cristo. Y es importante porque esta mujer, a pesar de quizás ser una mujer que era viuda, a pesar de quizás estar en una manera muy desfavorable, en una manera donde tenía todo en contra, donde quizás nadie estaba de su lado, sino que venía quizás en derrota, venía en dificultad, en angustia, Amén. Nos damos cuenta de que aún así, con todo eso, quizás ya, por decirlo de algún modo, quizás comiendo el polvo del suelo ya quizás, porque ya incluso resignándose a morir, resignándose a que su destino iba a ser la muerte y el de su hijo también. Amén. Aún así obedeció, aún así, y en esto Dios nos prueba, porque muchas veces cuando a nosotros nos viene una tras otra, aún así Dios nos prueba, aún así Dios nos dice, haz esto, sigue congregándote, sigue buscando de mi presencia, sigue
estando en mis caminos, sigue manteniéndote por este camino angosto, este camino estrecho. Y claro, viene una tras otra, quizás no aconteció que nos viene mal, y aún así Dios nos pide que obedezcamos. Amén. Aún así Dios nos pide que estemos ahí como esta viuda. Y la viuda quizás, porque pudo haber desobedecido, tenía dos opciones, igual que a nosotros. Siempre Dios deja las cosas al libre albedrío, siempre Dios deja las cosas que uno las decida, porque Dios no obliga a nadie. Dios es prudente. Y esta mujer pudo haber decidido quizás no haberle preparado el pan a Elías. Pero vemos que en la obediencia donde hay ganancia. Vemos que en la obediencia donde verdaderamente está la bendición, porque quizás esta viuda buscaba la bendición de parte de Dios y ahí estaba la prueba. Ahí estaba quizás la prueba definitiva para la bendición que ella buscaba. Amén. Y muchas veces nos acontece así a nosotros, venimos una tras otra, venimos mal, una tras otra venimos perjudicados, venimos con problemas, y aún así Dios nos prueba la obediencia. ¿Y cómo sabemos que quizás lo que Dios nos está pidiendo y lo cumplimos no es quizás la última prueba que Dios nos tiene? Quizás la última dificultad que tenemos que pasar, la última dificultad que tenemos que vivir, porque esta fue su última prueba. Porque al obedecer, al creer en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que efectivamente el aceite y la harina no faltó. Había hambruna en la tierra en ese tiempo, no llovía, había escasez, pero a ella no le faltó nada. Amén. ¿Por qué? Porque creyó a Dios así, y muchas veces a nosotros así nos tiene que acontecer, que creamos la última vez, lo último que nos queda de fe, depositarlo en el Señor. Amén. Porque ahí es donde viene la bendición y viene lo que tanto queremos de parte del Señor, y así es como el Señor se glorifica en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Estar hasta la última. Amén. Hasta la No, última. no perder nunca en realidad la fe, creyendo siempre que el Señor hará en uno. Que quizás no es lo que uno, de repente uno tiene una petición y lo quiere tal cual. Un ejemplo, uno de repente ya quiero una Biblia y la quiero café, pero me llegó una rosada y no, esto no me gusta. Pero el Señor sabe que es lo mejor para nosotros, amén. En Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Amén. Imagínense si nosotros obedeciéramos completamente al Señor. Quizás varias cosas no ocurrirían o no terminarían con un desenlace fatal. Porque vamos a sufrir igual, sí, porque en realidad esto es el Evangelio. No es solamente estar llevando algo así como algo ligero, amén. Si imagínense si Jesús sufrió, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir? O sea, nosotros queremos llegar al cielo sin ninguna cicatriz, sin ningún ahí moretón, no haber sufrido, haber llegado con alegrías, y eso no es así. Hay llanto, hay sufrimiento, hay alegría, hay gozo, hay sentimientos buenos, sentimientos malos. Pero lo importante es ser como esta viuda, permanecer, obedecer y confiar, tener siempre la fe en Dios, Amén. de que si somos obedientes al Señor, el Señor nos va a recompensar de una u otra manera. A pesar de que quizá uno de repente igual no ha sido completamente fiel, amén. Pero el Señor día a día nos demuestra su amor, su misericordia. Amén. Y somos nosotros a veces los porfiados. Vuelvo a decir, ¿se imagina nosotros hiciéramos caso como esta viuda? Quizás todo sería muy distinto, ¿no, mi hermano Salomón? Amén. Si nosotros, bueno, un pastor me acuerdo que decía él, en el camino del Evangelio hay dos caminos, un camino y hay dos trenes, en el cual un tren va muy lleno y otro tren va muy vacío, en el cual nosotros podemos aprender, decía él. Decía que en el tren donde va mucha gente es el tren de los porfiados, donde los que no obedecen al Señor, los que siempre están tropiezo tras tropiezo. Y hay otro que son el que va casi vacío, que son los obedientes, que los que van logrando, los que han perseverado en el Evangelio, los que han Amén. seguido. Muchas veces nosotros queremos ser llevados a nuestra idea, pero imagínense la escena que nos muestra la Biblia en este lugar. Lo dice la viuda, dice, solo espero hacerme esta tortilla, este pan, y morirme. Eso es lo que esperaba ella, no había otra solución, era lo que esperaba. Y así como lo decía nuestra hermana Génesis y nuestro hermano Giancarlo,
después que el Señor la bendice, nuevamente viene otra prueba delante de ella, que es la muerte del hijo. Entonces, también se presenta lo terrenal en esta historia, que muchas veces nosotros nos preguntamos al Señor: Señor, porque si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy dando todo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a parar? Y el Señor, estamos ahí. El Señor dice: estás en la escuela, te estoy preparando, estoy llenando de mi fe, porque la fe sin obra es vana. O sea, el Señor tiene que mover, tu fe tiene que llegar allá. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la recta final, como decían nuestros hermanos, seamos bendecidos. Pero en el camino del Señor, este camino, como dice, entrar por la puerta estrecha. No es una puerta ancha, no, es estrecha, pocos llegan. ¿Queremos llegar? Claro que sí. Pero ¿cómo podemos llegar? Siendo obediente al Señor, porque vemos en la mujer cómo se desarrolló esta historia. La mujer fue obediente. Luego le presenta al hijo, y Elías va donde Dios y ora pidiendo al Señor. Él podría haber dicho: no, levántate. No, él dice que ora al Señor porque reconocía de quién venía el socorro, de quién venía la esperanza de vida, de quién era el Señor. Amén. Entonces eso nosotros debemos poner, porque en los tiempos malos, que los tiempos malos van a venir, van a llegar, en esos tiempos hay que clamar al Señor. Amén. 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 Como dice nuestro hermano Salomón, los tiempos malos siempre van a estar, amén. Pero somos nosotros los que decidimos cómo enfrentar quizás este tipo de situaciones. Amén. Ahora también, si Dios está trabajando con nosotros constantemente y nosotros no hacemos caso, claro, el Señor de una u otra manera va a tener que empezar ahí a ponernos el fuego, porque quizás con el horno a 100 grados no entendemos, entonces le ponemos a 200. No, tampoco entendemos, entonces lo subimos a 300. Amén. Porque imagínense que de repente nos habla una y otra vez, y una vez es porfiado. Es como cuando uno al niño le dice: no te subas al árbol porque te vas a caer. ¿Qué hace el niño? Va, se sube al árbol. No se cayó la primera vez. La segunda: no te subas al árbol que te vas a caer. No, si no me caí la primera, así que la segunda no me voy a caer. Se sube al árbol y se termina cayendo. Porque a veces, muchas veces, incluso llevando muchos años en el Evangelio, nos seguimos comportando como niños dentro del Evangelio. Cuando ya los que tienen sus años ya debiesen tener otro tipo de deporte. Amén. Para poder ayudar al que va ingresando, porque Amén. la idea es que al que va ingresando al Evangelio, al que va recién entrando, enamorado del Señor, el amor, el primer amor, uno lo pueda ir ayudando, si de repente tienen preguntas de la palabra, uno sea una bendición. Amén. Para el hermano que va llegando, o para la persona que quiera conocer del Señor, para cualquier tipo de persona que quiera conocer del Amén. Señor. Pero no ser piedras de tropiezos para Amén. las personas, amén. Entonces, ¿qué hemos sacado de todo lo que estamos hablando hasta el momento? La obediencia al Señor, Amén. esta obediencia que tuvo la viuda, Amén. confiar en el Señor, Amén. Amén. tener fe en el Señor. Amén. Este camino no va a ser fácil, no es sencillo, pero nuestra recompensa final es gloriosa. Amén. Y eso es lo que debemos siempre pensar y meditarlo y guardarlo siempre en nuestro corazón, y decir: nuestra meta final es gloriosa y es de poder estar con nuestro Padre, que es por lo que nosotros hoy día estamos peleando, luchando. Amén. ¿O no, mi hermano Giancarlo? Amén. Hay que permanecer en la fe para poder finalmente vencer. Dice que el que persevera hasta el final, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y aquí en Habacuc hay un versículo muy conocido y que ahora habla exactamente de lo mismo, que gozarse en el Señor, perseverar en el Señor a pesar de la dificultad, a pesar de la escasez. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces aquí nos damos cuenta de, a pesar de que nos falte todo, aún así en todo confiaremos en el Señor. Con toda la dificultad, con todos los problemas, confiaremos en el Señor, como dijo David:
Señor, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. O sea, Señor, llévate todo, quizás lo material, todo lo que es pasajero, todo lo que quizás en esta vida se puede recuperar, pero aquello que es eterno, aquello que permanece para siempre, como es el Espíritu de Dios, eso tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Eso tenemos que realmente querer anhelar, sino que ser hombres que verdaderamente, hombres y mujeres de Dios que verdaderamente estén en la brecha, estén combatiendo, porque en un maratón, por ejemplo, no llega al final el que generalmente empieza de los primeros. Vemos que generalmente en un maratón, que es un recorrido largo, no es una carrera de 1 minuto, de 5 minutos, a veces son de horas, es un recorrido largo. Amén. Nos damos cuenta de que hay algunos que van quedando en el camino porque su cuerpo no les aguanta, porque no tiene el estado físico para avanzar en ese maratón. Y nos damos cuenta que hay algunos que quizás después de un par de minutos ya van quedando en el camino, después de un tiempo ya van renunciando, ¿cierto? Van tirando la toalla. Y finalmente el que llega o los que llegan a la meta son aquellos que han perseverado. Amén. Aquellos que han podido seguir corriendo, aquellos que quizás le ha costado, han tenido dificultad, pero al final el que llega al final de esta meta es el que ha perseverado. Y también el que ha entrenado también, porque para uno tener un buen estado físico tiene que entrenar, ¿cierto? Tiene que hacer cardio, tiene que correr, tiene que llevar una buena dieta, tiene que llevar una vida saludable. Y asimismo nosotros los cristianos tenemos que entrenar el espíritu. Amén. Tenemos que entrenarnos espiritualmente porque sabemos que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino una guerra espiritual. Por ende, las armas que tenemos que tomar no son armas carnales, sino que son armas espirituales. Por ende, tenemos que estar entrenados, tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que cuidar el espíritu, tenemos que tener la búsqueda con el Señor para que el Señor pueda hacer en nuestras vidas y para que podamos llegar al final de esta carrera, como Amén. dijo Pablo, ¿cierto? Amén. Que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, ¿cierto? Que me Amén. dará el Señor juez justo en aquel día, y no tan solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que perseverar, hermano. Tenemos que ser como estos atletas que constantemente se están exigiendo, que constantemente están preparándose para poder llegar a aquel día, porque acuérdense que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Amén. Y acuérdense que aquel hombre que era dueño de una viña y contrató a aquellos trabajadores, acuérdense que le dio el mismo pago a los que contrató en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, no importa, hermano, cuánto usted lleve, no importa cuándo se integre en esto, lo importante es avanzar, lo importante es perseverar. Por eso, hermano, que siempre está el aliento y le insto a que pueda seguir adelante, porque usted sabe que aunque haya llevado toda su vida en el Evangelio, sabemos que la salvación no es por años. Amén. No Así es por años de servicio, aunque usted haya llevado toda su vida en el Evangelio, quizás lleva 50 años en el Evangelio, pero el año que viene se descarrea y ya esos 50 años no sirvieron de nada. Porque dice la palabra que si el justo se devolviere de su justicia y hiciere como hace el impío, como hacen los de afuera, como hace el mundo, toda su justicia no le será tenida en cuenta. Por eso que debemos estar como las vírgenes prudentes, estar despiertos, vivos en el Espíritu, Amén. ser sabios para el bien y ingenuos para el mal. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Nuestro hermano segundo Urbina nos pone que somos muy desobedientes. Amén. 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 Lo somos. Amén. En vez de ser obedientes, agarramos las malas prácticas de los malos ejemplos que nos pone la Biblia para que no hagamos, pero los hacemos. Sabemos que el camino de Dios, Dios quiere que nosotros estemos con Él, que nosotros creamos en Él, que nosotros en medio del arrepentimiento volvamos a Él. Amén. 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 Y Él, en medio de quizás para que nosotros podamos volver, pueda mandar también a un mediador, a alguien que quizás haga ese tipo de conexión, ese tipo de puente, Amén. para poder ayudarnos, que éramos pecadores, para poder aprender y volver a los caminos del Señor. Amén. Amén. Pero a veces no entendemos eso. Entonces ahí es cuando empiezan a pasar las otras fases. Y ya hay muchas veces que quizás estamos muy complicados de salud, muy mal económicamente, o quizás toda la familia está pero ya a punto de divorciarse, los papás, los hijos rebeldes. Y es ahí cuando empezamos a buscar al Señor. Imagínense si esta viuda no hubiese querido ayudar a Elías. Quizá no hubiese tenido quien le devolviera la vida a su hijo y hubiese muerto ella y su hijo porque justamente
había hambre, o sea, como había sequía, no tenían para comer. Entonces al final, tarde o temprano, iban a terminar muriendo por la falta de alimentación. Amén. Pero ella tomó otro tipo de camino. Amén. Y es por eso que si el Señor le está hablando a su vida, en este momento usted siente que esta semana, este mes, este año, el Señor ha estado tocando su puerta, su corazón, diciéndote: hijo, hija, es tiempo de volver a mis caminos, ya ha estado mucho tiempo afuera, hágale caso. Porque el Señor nos llama de manera amorosa, te está llamando de una manera de que uno pueda volver a los caminos con gozo, para que no vuelva a los caminos con sufrimiento y pidiéndole al Señor algún tipo de sanidad, algún tipo de milagro. Porque al final, si el Señor le está llamando, es porque está para los propósitos del Señor, es porque el Señor quiere tener un trato con usted, es porque el Señor quizá usted tuvo una relación con el Señor, una comunión, el Señor le entregó dones, talentos, quizá usted era instrumento en las manos del Señor. Pero claro, a veces lo del mundo es más tentativo y preferimos que en vez de dar un vaso de agua al Señor, en vez de ofrecerle un pedazo de pan, preferimos al diablo, que el Señor lo reprenda, ofrecerle a él el vaso de agua, a él ofrecerle el pan, y eso está mal. Porque al final, como dice la palabra, no podemos servir a dos dioses. Amén. Es a uno o es al otro. Amén. Entonces, si el de abajo está siendo nuestro rey, lamentablemente el Señor no le pida a Dios entonces cuando tenga a su hijo enfermo o cuando usted tenga problemas: Dios, acuérdate de mí, cuando no nos hemos acordado de él haciendo todo lo malo. Es por eso que esta historia de la viuda de Sarepta nos deja como ejemplo la obediencia, de que Elías es el instrumento del Señor. Amén. Es Jehová el que le fue a pedir un vaso de agua y le fue a pedir un pan para poder alimentarse. Amén. Seamos como aquella viuda, seamos obedientes. Amén. Vamos a saludar también a nuestra prima Soledad Díaz, que el Señor te bendiga. Un saludo también a nuestra tía Eli, que el Señor también le bendiga. Amén. Mi hermano Salomón. Amén. Si, así como lo decía nuestra hermana Génesis, si hoy día te sientes poca cosa, si hoy te sientes que no vales nada, te sientes desesperado, estás pasando la sequía, estás pasando este tiempo en el cual Dios también está tratando contigo, está tratando en tu corazón. Por algo has llegado en este tiempo en el cual podemos hablar. Y Dios también usa sus instrumentos para que puedan llegar a un buen camino, para que usted también pueda encontrar al Señor. Amén. Si hoy día nosotros nos ponemos a ver, podemos encontrar que la obediencia de esta mujer fue la que la recompensó nuevamente. Entonces hoy día el Señor te pregunta a ti: si tú tienes poco, no te mires en poco, porque el Señor vino a eso. No vino a los sanos, dice que Él vino a los enfermos, a lo que se había perdido, a lo malo de este mundo. A eso vino el Señor, a buscarlo, a rescatarlo. Si hoy día nos sentimos y tenemos poco, ese poco entrégaselo al Señor. Si en tu corazón hay un poco del Señor, entrégaselo a Él, porque verás como le dice la promesa al Señor. Elías le dice a la viuda, le dice que no faltará en su mesa. Así no faltará en tu vida el Señor. Cuando vengan los tiempos malos, ahí estará el Señor. Él será tu amigo, será tu padre, será tu hermano, será el que te sustentará en los tiempos malos. Y cuando vengan esos tiempos malos, podrás tener de quién afirmarte. Y a tu socorro no vendrá de un hombre, sino vendrá del mismo Dios creador. Eso es lo que importa aquí, la obediencia en el tiempo de escasez. La obediencia en tu tiempo en el cual quizás tú no estabas escuchando a Dios y Dios está guardando silencio, pero el Señor nos dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor sabe los pensamientos que tiene sobre nosotros, conoce nuestro corazón, conoce cómo nos comportamos y sabe qué tanto queremos de Él. Si nosotros nos ponemos en el camino del Señor y le miramos a Él y nos ponemos en la roca, como decía nuestro hermano Giancarlo al principio, y empezamos a formar ahí nuestra casa, ahí nuestro altar, ahí nuestra vida, cuando vengan los vientos fuertes, cuando venga nuevamente esta escasez en nuestra vida, no seremos derribados. Amén. Amén. No seremos derribados. Eso es lo importante, siempre estar pensando de que
el Señor de una u otra manera está presente, que si vamos a pasar procesos, hay que pasar los procesos. Si vamos a pasar tiempos de sequía, en algún momento el Señor nos enviará un Elías y sabremos que viene la bendición de parte de nuestra vida. Y bendición no se puede referir por algo que quizás su corazón anhela, un trabajo, un autito, su casa, como también en lo espiritual, porque el Señor nos conoce y sabe lo que nos hace falta. Amén. El Señor también sabe cómo hemos sido con Él, si hemos sido obedientes, desobedientes, si le servimos de corazón, si nuestro espíritu es humillado, si es humillado ante la presencia del Señor, nos Amén. humillamos ante la presencia del Señor. Porque recuerde que a los soberbios, a los altivos, el Señor lo mira de lejito nomás. Dice, no, el yo predico, yo coordino, yo danzo, yo hablo en lengua, eso no. El Señor ahí nomás los mira. Uno siempre recuerde que somos siervos del Señor. Amén. Y como tal siempre debemos, ojalá ser a la imagen semejanza de cómo era un poco Jesucristo, porque nunca vamos a poder ser como Él. Estamos lejos de ser como el Señor. Pero cuando Él estuvo en la tierra, usted ha leído que Jesucristo, ay, córranse que aquí llegó, yo soy el Mesías. Y Él quizás pudo haber, porque tenía el poder del Señor, o sea, Amén. hizo milagros, sanidades cuando resucita a Lázaro, o sea, Amén. imagínense en esa época algo, wow, magnífico, glorioso, y todos estaban esperando al Mesías. O sea, él pudo haber, él es el dueño del oro, de la plata, de todo, de todas las riquezas. Y él quizás pudo haber venido como un rey, ¿cierto? Amén. Pero murió como... Así es. Él estuvo al lado de un ladrón. Amén. O sea, es como que uno terminara preso injustamente y sus últimos días terminaran ahí en la cárcel, algo Gloria a así Dios. más o menos me imagino. Amén. Y más encima burlescamente le ponen el rey de los judíos. O sea, no les bastó con humillarlo, que él cargara la cruz, darle latigazos, ponerle esta corona de espinas para reírse de él. Y más encima le ponen el nombre el rey de los judíos. O sea, todo el rato mofándose de él. Imagínense que con todo lo que él sufrió, con todo lo que pasó, él en ningún momento decía, yo soy el hijo del Señor, arrepiéntete, si no mi padre te va a mandar para el infierno. No, incluso él retaba de repente a sus discípulos de cómo ellos debían tratar, porque recuerde que en esa época los fariseos eran como los religiosos que en esos momentos sabían mucho de la palabra, Amén. porque ellos estudiaban mucho, eran eruditos de la palabra. Y a los pecadores, claro, se le hacía la cruz, incluso aquellos que estaban enfermos de lepra, los ciegos. Por eso muchos cuando cuentan las historias de la mujer de flujo de sangre, del ciego de Jericó, todos lo miran como que todos tuviesen lepra, como que fueran indignos, como no me toques, como te atreves a tocar al Señor, porque eran personas que eran como, me imagino, desagradables ante ellos, no eran lo que ellos esperaban. Pero el Señor no, el Señor los tocaba, el Señor convivía con ellos, Amén. no se comportaba como los pecadores, pero sí convivía con ellos para mostrarles el mensaje, lo que Él venía a mostrar, Amén. que era El Evangelio. el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Enviamos un saludo a nuestra pastora María Paz Reyes, que el Señor le bendiga. Amén. También junto a nuestro pastor Alejandro Urbina, nuestra pastora nos pone, Dios les bendiga, Amén. amados hermanos, les siga usando el Rey, gracias pastora, que el Señor le bendiga. Mi hermano Giancarlo. Amén. Verdaderamente el Señor no rechaza al corazón contrito y humillado, un corazón que de verdad vaya delante de Él humillándose, ¿cierto? Como el publicano que decía, sé propicio a mí, que soy pecador, ¿cierto? Amén. Y de esa manera tenemos que ir delante del Señor. De esa manera tenemos que estar delante del Señor. Y lo mejor de todo es que ni siquiera lo tenemos que hacer en la vista de todo el mundo, ni siquiera tenemos que hacerlo en la calle, en la iglesia. No, dice su palabra que en su aposento, en su cuarto, en su intimidad, puede ir y humillarse delante del Señor. Amén. Sin que nadie lo esté viendo, sin que nadie lo esté observando, sin ninguna vergüenza, o sea,
sin ningún pudor, simplemente se puede derramar delante del Señor. Simplemente puede ir y realmente pedir al Señor, realmente puede estar delante de Él. Amén. Y de esta manera podemos entender qué es lo que el Señor busca de nosotros, que el hombre se humille, es que el hombre busque de Él, porque eso es lo que Dios quiere desde el principio, ¿cierto? Amén. Y esa es la obediencia verdadera, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Y esto es lo que debemos de buscar verdaderamente, porque dice que si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Y también vemos que en la historia también está al momento de darle la viuda el pan, también vemos que también hay una obediencia, pero también hay un amor, porque dentro de todas las cosas, también con eso iba a sustentar al profeta. Con ese pan también iba a sustentar al profeta, le iba a dar de comer al profeta. Amén. Y muchas veces también nosotros somos muy individuales también, como quizás lo estaba haciendo la viuda al decir, esto es para mí, para mi hijo, pero nos damos cuenta que se pudo despojar también. Amén. Se pudo despojar de estas cosas. Nos damos cuenta cuando Pablo dice que yo muestro un camino aún más excelente y habla del amor, porque verdaderamente eso es lo que Dios nos exige, eso es lo que Dios nos pide. Amén. Dice que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres mayores es el amor. Y eso es verdaderamente lo que lo que mueve todo, porque para tener fe hay que tener amor, para servir a Dios hay que tener amor, para estar delante del prójimo hay que tener amor, para poder ser usado por Dios hay que tener amor, porque básicamente el Señor sanó, el Señor resucitó, el Señor hizo milagros, hizo prodigios, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Amén. Pero ¿cuál fue el acto más importante que hizo el Señor? ¿Cuál fue? ¿Para qué venía a la tierra el Señor? Para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Amén. Amén. Y ese acto fue un acto de amor, Amén. porque el Señor nos miró con ojos de misericordia. Amén. Cuando no éramos dignos, cuando no Así es, Señor. cuando no estábamos reconciliados con el Padre, sino que la ira del Padre estaba sobre nosotros. Pero aún así hizo misericordia con nuestras vidas el Señor. Y nos damos cuenta de que Él ama como el hombre nos sabe amar. Pero eso es que es importante, que debemos de tener este amor también fraternal, porque finalmente tenemos todas quizás la experiencia en el Señor, pero nos falta el amor verdadero, nos falta verdaderamente tener esto, porque si no, no entraremos al reino de los cielos. No entraremos al reino de los cielos si no tenemos el amor fraternal, si no tenemos esto que tuvo el Señor de mirar con misericordia al pecador, de mirar con misericordia a aquel que necesita, de mirar con misericordia a aquel que verdaderamente está en aflicción, está en angustia. Así como lo hizo Elías, que obedeció para bendecir a esta mujer, y también como ella también obedeció y le dio de comer a Elías. Y también sabemos que esto es la obediencia también, porque cuando uno obedece muchas veces por amor. Así es. Obedecemos aunque muchas veces quizás estemos en contra, pero el amor que sentimos nos hace obedecer, el amor que sentimos nos hace permanecer, Amén. el amor que sentimos, por eso dice que hay un dicho que dice que el amor es ciego, porque verdaderamente no observamos, no miramos lo que se puede palpar, no miramos lo que se puede tocar, ni lo que está delante de nuestros ojos. Dice la palabra que andamos por fe y no por vista. Y esto es lo que debemos tener verdaderamente en nuestras vidas, andar por fe, andar por las cosas que no se ven muchas veces, pero que al final el Señor se manifiesta y son cosas que sí podemos sentir, que sí podemos palpar, porque muchos quizás Dios le haya sanado de alguna enfermedad, Dios le ha sanado algún familiar, Dios le ha bendecido de cierto modo, y después podemos disfrutar con esa persona a la que Dios sanó. Entonces verdaderamente Dios termina mostrándonos su gloria y podemos verla de todas formas. Muchos dicen que hay que ver para creer, pero yo digo que primero crea para poder ver. Amén. Amén. Bienaventurados aquellos que no me ven y creyeron, dice la palabra del Señor, y eso es lo que tenemos que estar. Tenemos que creer, tenemos que permanecer. Dice su palabra que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso. Amén. Dice que el amor no es envidioso, que no busca lo suyo. Dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hermano. Eso es lo importante, debemos de soportar absolutamente todo, porque el Señor soportó todo por nosotros. Y nosotros también debemos soportar todo por Él. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Como decía nuestro hermano Giancarlo, el Señor Amén. soportó todo por nosotros, se me Amén. había ido la Amén. palabra, soportó Amén. todo por nosotros. Imagínense que justo me fui a buscar la crucifixión y muerte de Jesús. Y dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. O sea, imagínense, ni siquiera agua, sino que de vinagre.
Y decía justamente nuestro hermano Giancarlo que en la aflicción, cuando estemos en angustia, aún así buscar al Señor. Imagínense que Jesús dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él conociendo cuál era su propósito, porque él sabía para qué el Señor lo había enviado. En algún punto él ya lo tenía todo claro, él sabía incluso que él lo iba a traicionar, que él lo iba a negar. Imagínense, él sabiendo todo eso, él aún así en la cruz dice, pero Dios mío, ¿por qué me estás desamparando? Me están humillando, quizás parafraseando todo lo que me han hecho, quizás pudo haber simplemente muerto sin sentir dolor, algo así, o como Elías, haber sido llevado con los carros de fuego. Amén. Con los carros, amén. Pero no, él tuvo que sufrir. Amén. Entonces imagínense si Jesucristo, que tenía claro cuál era su propósito, le dice a Dios por qué lo ha desamparado. Usted no se sienta mal si usted en algún momento de su vida también quizás le ha preguntado al Señor, porque vamos a tener esos cuestionamientos. De repente creemos quizás que está todo bien, nos sentimos bendecidos, nos sentimos que espiritualmente estamos bien, y de repente vienen estas pruebas, pero ¿sabe qué? Son necesarias. ¿Por qué? Porque sí. Porque el Señor nos debe probar, porque el Señor debe tratar con nosotros, porque quizá hay una espinita que nos está molestando y el Señor hace tiempo la ha querido sacar y todavía nosotros ahí la guardamos porque no queremos y el Señor debe sacarla, entonces debemos pasar procesos. Amén. Amén. Pero eso no significa que estemos haciendo cosas malas, que estemos pecando, como lo que le pasó a Job. Amén. Que pensaban todos antiguamente que si Dios te castigaba, pecado. Pero no, vemos que en Job no había pecado, incluso cuando ahí la esposa le dice que reniegue del Señor. Maldice a tu vida y muérete, le dice. Job no lo hace. Entonces ahí nos podemos ver que incluso él teniendo una mujer insensata, Amén. Él se mantiene firme, porque dice, él debería haber tenido una mujer sabia. Sabemos que las mujeres sabias edifican su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Y ella era la mujer de Job, una mujer necia. Pero vemos que este varón del Señor se mantuvo y fue firme y dijo no renegó del Señor con todo lo que le vino, con todo lo que perdió, las muertes de sus hijos. Aún así, Job no renegó del Señor. Y es lo que debemos de repente simplemente entender, que si el Señor está tratando con nosotros es porque el Señor nos tiene en su mira, nos tiene para sus propósitos, es porque el Señor nos quiere corregir o es porque el Señor nos quiere bendecir. Amén. La viuda fue obediente y el Señor la bendijo, porque si no hubiese tenido este alimento durante los días de sequía, ella se hubiese muerto. Y el Señor la bendijo, la recompensó. Viene la muerte de su hijo, ella pudo haber dicho, pero Señor, ¿cómo? Y aún así el Señor fue al rescate de esta viuda a través de Elías, y aún así volvió y le da nuevamente vida a su hijo. Entonces lo que debemos entender, que aún cuando pensamos y digamos, pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No te ha desamparado. Amén. Y créanme que el Señor tampoco se regocija por ver el sufrimiento de sus hijos. Amén. Pero es como cuando el papá castiga al hijo. Cuando uno, no hijo, no hagas esto, eso es malo para ti, y el hijo se pone a llorar, a uno le da pena, a uno dice, pucha, no llores, pero tiene que aprender de una u otra manera. Y es lo mismo con el Señor, Él también debe afligirse, pero Él también debe decir, hijo, yo también quiero que cambie, viene algo bonito para ti, pero es necesario que tú pases esto. ¿O no, mi hermano Salomón? Amén, así es, el Señor va moldeando. Dice que en cierta ocasión llegó al profeta y lo llevó a donde estaba el alfarero y le dije, ¿cómo trabaja el alfarero? Estamos parafraseando. Y llega el profeta ahí y dice, así lo moldea, y no le quedó bueno y lo rompió y volvió a armarlo. Así lo moldea el Señor a nosotros cuando nosotros nos sentimos poderosos, nos sentimos que somos los grandes, como decía nuestra hermana Génesis anteriormente, somos los super espirituales, nos creemos super éxitos.
ahí es cuando viene el Señor y dice, no, tú no eres eso. Tú lo único que eres es un trozo de polvo, que en las manos del alfarero puede relucir. Es que eso somos nosotros, solamente somos un puñado de polvo en el cual el Señor nos puede usar, y el Señor es así con nosotros. El Señor nos ama tanto que nos puede usar, que puede usar tu vida, puede sacarte donde está. En el tiempo de escasez, busca al Señor. En el tiempo de escasez, también el Señor puede bendecir, teniendo obediencia. Así como decía nuestra hermana Génesis, la mujer de flujo de sangre, 12 años sufriendo. Tenía un tiempo de escasez demasiado largo. ¿Cuántos años de escasez lleva tu vida? Y ella dijo, si solamente toca mira, una cosa pequeña, solamente tocar el manto del Señor, sé que sanada seré. El ciego Bartimeo, si él llevaba toda su vida ciego, y dice que escuchó hablar del Señor y dijo, no, esta oportunidad no me la pierdo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él se esforzó, tuvo obediencia al Señor, le dijo, Señor, yo quiero verte. Y ese es el Señor cuando llega a nuestras vidas y nos quiere mostrar el camino. El Señor nos tiene que probar, nos tiene que moldear a lo que Él quiere, porque muchas veces vamos como nosotros queremos. Y respondemos quizás de la misma forma que respondió esta mujer, el profeta no te puedo dar porque si te doy, esto es lo único que tengo. Y si te lo doy, ya no vamos a comer ni yo ni mi hijo y nos vamos a morir de hambre. Pero en ella hubo algo, como decía nuestro hermano Giancarlo, amor. El amor es el que lo movió, y con ese amor el Señor logró hacer en ella algo precioso, que fue bendecir su vida. Hoy, si hoy día te sientes en tiempo de escasez, sé obediente, persevera, decía Pablo. Parafraseando un poco lo que decía Pablo, dice, en la carrera van todos corriendo, pero ciertamente uno solamente obtiene la corona. Corred como si tú obtuvieses esa corona. Hoy corre cuando el Señor te está hablando y te está hablando de obediencia. Corre a los pies de Cristo y vas a ver encontrar que el Señor no te va a dejar, no va a decir no te conozco, te va a decir, hijo, te estaba esperando. Amén. Quiero bendecir tu vida. Hoy es tiempo en el cual la escasez termina en tu casa y empieza a haber bendición. Amén. Es cuando Jesucristo entra a nuestra casa y lo dejamos entrar, es cuando entra la bendición a nuestra vida. Así entró en la casa de esta mujer. Amén. Así como dice nuestro hermano Salomón, debemos dejar entrar a Dios a nuestras vidas. Amén. ¿O no, mi hermano Giancarlo? Amén. Tenemos que dejar que el Señor haga en nosotros la buena obra, como decía nuestro hermano Salomón. Él es el alfarero y nosotros somos el barro y tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que dejarnos que Él nos haga como Él quiere que seamos, ¿amén? Porque si estamos en los caminos del Señor y venimos a servir al Señor, no es para hacer las cosas a la pinta nuestra, porque dice que ahora somos siervos de Cristo. Amén. Y el siervo es esclavo, por ende aquel que es esclavo no tiene voluntad propia. Aquel que es esclavo no hace lo que quiere, porque el que es esclavo tiene que hacer lo que su amo le diga, lo que su amo le dicte. Y nosotros tenemos que estar iguales delante del Señor. Pablo dijo que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo que podemos estar pasando en este tiempo, en esta fecha, en estos días, no es comparable con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Acuérdense que cuando los babilónicos destruyeron el templo del Señor, ¿cierto? El templo que había construido Salomón, cuando era rey Salomón, un templo hermoso, un templo grande, lleno de oro, un templo realmente magnífico, que incluso para los tiempos de ahora seguiría siendo un templo magnífico, una reliquia, y nos damos cuenta de que después de que fue destruido, vinieron a edificarlo nuevamente, y muchos se lamentaban, muchos lloraban, porque la gloria del templo que estaban edificando no era como el templo de antes. No era como el templo de Salomón, que era enorme, que tenía columnas de oro, tenía realmente un aspecto como si fuera un castillo. Y muchos lloraban y se lamentaban porque el templo no era tan glorioso. Pero esos hombres estaban viendo solamente lo físico, solamente estaban viendo lo que sus ojos les permitían ver, mas no estaban viendo con los ojos espirituales, hermano. Y como dijo el profeta esa vez, que la gloria postrera del templo será mayor que la primera, hermano. Amén. Y yo lo creo así verdaderamente para nuestras vidas. Y el templo somos nosotros.
No mire las paredes, no mire lo que está construido, el templo somos nosotros, hermano. Amén. Y confío en el Señor, porque también es promesa del Señor, que la gloria postrera que ha de manifestarse en nuestras vidas es mayor que la primera. Amén. Que lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas es mayor que quizás lo que incluso ya ha hecho en nuestras vidas. Porque sabemos que el Señor no deja de sorprenderlo, sabemos que el Señor, al igual que esta viuda, cuando ya estamos quizás por tirar la toalla, llega el Señor y nos bendice, llega el Señor y hace su milagro, llega el Amén. Señor y cumple su promesa en nuestras vidas. Y verdaderamente, como dice Pablo, cuando dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener escasez, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque no importa si estamos viendo bendición o no, tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que confiar en el Señor. Porque dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¿Y cómo vamos a descuidar una salvación tan grande que lo que el Señor nos ha entregado? Porque no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia, ¿no? Amén. Y por eso es Así es. importante, hermano, de que si el Señor lo ha escogido a usted, es porque de usted ha tenido misericordia. Amén. Hay muchos que se están perdiendo y muchos que quizá usted Dios lo sacó del alcohol, de las drogas, lo sacó de una enfermedad, y hay otros que no, hay otros que mueren siendo drogadictos, hay otros que mueren en alcohol, hay otros que mueren a causa de su enfermedad. Amén. Más si a usted Dios lo quiso rescatar de eso, es porque algo quiere con usted. Si Dios lo llamó es porque algo quiere con usted, y el llamamiento es especial, es selectivo. Cuando le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. El Señor tiene un llamamiento especial para nuestra vida, un llamamiento único, Amén. pero nosotros tenemos que servirle al Señor rectamente y tenemos que confiar en Él para que pueda hacer esto. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Como dice nuestro hermano Giancarlo, debemos permanecer fiel. El tiempo de sequía no va a durar toda una vida. Amén. Amén. Si obedecemos ante el Señor, amén. Y como dijo, hay personas que el Señor ha traído, dice que de lo vil y lo menospreciado el Señor ha escogido. Amén. Entonces no importa la condición en la que usted llegó al Señor, porque a veces quizás a muchos les da vergüenza, pucha Señor, yo alcohólico, ¿cómo voy a adorarte? No, si tú te mereces todo lo bueno, Señor, yo drogadicto, Señor, yo estuve en la cárcel, Señor, yo fui infiel, Señor, yo golpeaba a mis hijos y hacía un montón de cosas, mentiroso, celoso, envidioso, pero sabe que el Señor a todos nos recibe y nosotros mientras vamos conviviendo en el Evangelio vamos teniendo este encuentro con el Señor y Él hace que también nosotros podamos cambiar, porque el verdadero encuentro con el Señor nos hace cambiar completamente, Amén. tanto por dentro como por fuera, en todo se nota. Entonces, claro, cuando ya uno tiene el encuentro con el Señor, tiene comunión con el Señor, uno sabe que aunque vengan los tiempos de sequía, en algún momento va a llegar alguien ahí a quizá incluso a nosotros ofrecernos agua. Amén. Porque quizás podemos ser como Elías, que estamos ahí entre la sequía y también necesitamos poder alimentarnos y alguien va a salir a nuestro camino porque el Señor lo está ocupando como instrumento. Amén. Lo importante es que obedecer al Señor, que es Amén. el tema de hoy, la obediencia en tiempos de escasez, no en abundancia, porque en abundancia somos todos felices. Amén. Como decía nuestro hermano ayer, están los amigos, están en las buenas. Sí. Mientras haya dinero, haya de repente aquel que está, claro, en el mundo, carrete, Amén. porque uno cree que eso, que la juventud va a ser eterna. No, la juventud no es eterna, los amigos del mundo no son eternos. Recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Y aquel que ha nacido dentro del Evangelio, en algún momento debe volver a los caminos del Señor. Y aquel que ha conocido durante en su vida al Señor de alguna u otra manera, en algún momento igual va a volver al Señor porque ya ha tenido como yo digo, pololeo con el Señor, amén. Amén. Pero es necesario ser obediente al Señor, Amén. tener fe en el Señor, que a pesar de que vengan dificultades, seguir siendo obediente. Amén. Cuando Jesús resucita, dice que baja este ángel y ya que su aspecto era como un relámpago, que tenía vestido blanco como la nieve. Dice que de miedo los guardias que custodiaban temblaron y se quedaron como muertos.
Ya el ángel respondiendo a las mujeres que estaban ahí, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue sacrificado, ahí les dice dónde deben ir y que vayan. Dice que las mujeres estaban con gozo, con temor. Y dice que cuando van ahí caminando para decirle a los discípulos, para que se vayan a Galilea, dice que Jesús sale al encuentro y les dice salve. Y ahí ellas como lo ven, dice que ellas empezaron a acercarse, abrazaron su familia, todos, para que conmigo nos vayamos al cielo. Recuerde eso, hermano, que toda la obediencia, todo va a traer la bendición del Señor. Amén. Amén. Nuestra pastora nos pone así es. Él es fiel, esperé 15 años la mía. Amén. Gloria a Nuestra Dios. pastora no podía tener hijos y 15 años esperó la bendición de parte del Señor. Pero sabe que el Señor nunca la dejó y ella siguió creyendo. Amén. Y por eso el Señor la bendijo con hoy día su pequeña. Amén. Mi hermano Salomón, ¿algo más que agregar? Espera en Dios que Él es fiel y verdadero para responder nuestras Amén. necesidades. Así como la viuda esperó que Dios también respondiera a través de Elías, Dios respondió a través de Elías. Así como Ana, siendo estéril, luego clamó al Señor y el Señor le respondió, y luego tuvo su hijo. Así también nosotros hoy día podemos clamar al Señor nuestro tiempo de escasez para que Él nos pueda responder. Él es nuestro socorro, Él es nuestra Amén. esperanza. Amén. Amén. Mi hermano Amén. Giancarlo, ¿algo más que agregar? Amén. Como también dijo el mismo Elías, he aquí veo una pequeña nube del porte de la mano de un hombre, ¿cierto? Amén. Y esta es la señal de que la lluvia va a volver, de que va a caer. Amén. Amén. Así que no pierdas tu último aliento, no pierdas tu última fuerza, porque ya va a venir la lluvia, ya va a venir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Hay que ser obediente aún en tiempo de escasez. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a todos los que estuvieron conectados, que el Señor bendiga a todos los que se van a conectar, Amén. esperando que sea de bendición este programa para la honra de nuestro Señor. Amén. 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 Y desde aquí nos despedimos y les decimos que sean todos muy bendecidos. Amén. Amén.